nuestro ser. Dios es grandioso. Muy buenos días para todos, Dios les bendiga. Qué privilegio poder compartir con ustedes en esta mañana. Y quiero invitarles para que veamos en la Sagrada Escritura el capítulo 12 de San Marcos. La palabra de Dios nos dice lo siguiente, que creo que es muy importante que lo aprendamos hoy. San Marcos, capítulo 12, si tiene su Biblia, y los que están aquí, son el versículo que tomé esta mañana, el versículo 30, pero añado el versículo 31. 12, 30 y 31. Dice así la palabra de Dios: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente, con todas tus fuerzas. Este es el principal mandamiento. Pero quiero que vea conmigo, que es donde voy a exponer hoy en este culto, el versículo 31. El segundo es semejante. El segundo es semejante. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. No hay otro mandamiento mayor que estos. No hay otro mandamiento mayor que estos. Encuentro entonces la importancia que tiene la palabra de Dios. Mire lo que la Escritura establece en el 31, el segundo semejante. Hoy quiero hablarles acerca del tema: amaos los unos a los otros. Amaos los unos a los otros. ¿Qué dice la Biblia al respecto? Mire lo que dice el capítulo 12 de Romanos, capítulo 12 de la carta a los Romanos. Y observemos el versículo 9 y 10. El amor sea sin fingimiento, aborreced lo malo, seguid lo bueno, amaos los unos a los otros con amor fraternal, en cuanto a honra, prefiriéndonos los unos a los otros. Padre, te pido tu bendición en esta mañana. Quiero que ministres cada vida y cada corazón, mi vida, al estar predicando, Señor, ministrala con tu palabra. Gracias por los adolescentes, por los jóvenes, por los adultos, por los ancianos que han estado aquí, Señor, con ese deseo de recibir tu palabra. Obra de acuerdo a la necesidad de cada persona. En el nombre de Jesús. Amén. El tema que estoy tratando hoy es acerca del amor. Hablé en el primer culto acerca de amar a Dios. Pero encuentro ahora otro tema que debe tenerse en cuenta. La iglesia debe tener supremamente en cuenta este mandamiento. De todos es muy sabido que vivimos en un mundo muy egoísta y exclusivista, donde cada quien busca lo suyo propio, sus intereses, sus deseos. Y la falta de interés por los demás es lo que predomina en estos días. Muchos son celosos de su círculo de amigos, de su familia y aún de su país, que no aceptan que alguien más entre en esos círculos. No quieren compartir lo que ellos creen que por derecho les pertenece. Esta era la mentalidad que prevalecía en tiempo del apóstol Pablo.
Mientras la raza caída esté sobre la tierra, es algo que va siempre a permanecer. Jesús dijo: un mandamiento nuevo os doy, que os améis los unos a los otros. Y lo repite el apóstol Pablo: amaos los unos a los otros. Como cierto personaje famoso dijo, tristemente, algunos han malentendido este mandamiento y se han armado los unos contra los otros. Pero el texto dice: amaos los unos a los otros. Igual, esto es el fundamento del cristianismo. Esto es el fundamento de nuestra fe cristiana. Este es el fundamento de Dios. Y Pablo lo dice, es el vínculo perfecto. Pero mire la escritura lo que presenta. En el versículo 10, y quiero que comencemos diciendo cómo hay que amarnos, creyentes, hijos de Dios, hijas de Dios que están en esta mañana. ¿Cómo debemos amarnos? Que nos presenta la Biblia. Y usted puede ver en el versículo 9 la primera forma de amarnos. Observe el texto y dice: el amor se hace ¿en qué? Sin fingimiento. ¿Cuánta gente finge amar? Buenos actores. Pero si hay algo que Dios pide, es que no finjamos. ¿Por qué? Porque el texto lo dice de esta manera: el amor se hace sin fingimiento. ¿Aborreced qué? Fingir amar es pecado, es malo. ¿Cuántas personas han creído palabras muy bonitas? Y tengo que decir que no puedo sacar la parte cristiana. Quienes convencen a la joven, a la señorita, a la persona que quedó viuda o al viudo diciendo te amo, pero la realidad es que va por otros intereses malsanos. Cuando habla aquí la Biblia de fingimiento, está hablando de amor sin hipocresía. Quien finge tiene un amor hipócrita. ¿Qué quiere decir? No ama. Y eso es malo. Por eso dice: aborreced lo malo y sigan ¿qué? Y lo bueno es amarnos de corazón, sinceramente. Miren lo que presenta la escritura aquí y diré con respecto a esto. Dice: debemos amarnos, y ese amor, quiero darle tres cosas que son importantes. Primero, el amor debe ser auténtico. El amor tiene que ser auténtico, tiene que ser real. Por eso es muy importante que nosotros veamos el fruto del amor. 2, el amor debe ser genuino. El amor debe ser genuino. Y estoy hablando de nosotros como iglesia, de nosotros como pueblo de Dios. No solamente en la iglesia, su casa, su familia. Pero las personas que están a nuestro alrededor, que no tienen que ver con nuestro vínculo familiar. ¿Sabe? Por eso Jesús dijo: si amáis a los que os aman, ¿qué mérito tenéis? ¿Qué mérito tiene eso? Ninguno. Por eso la escritura dice: amar a tu prójimo. Y lo tercero, no solamente un amor auténtico, un amor genuino, un amor sincero. No hay cosa más linda que la sinceridad.
Y no hay cosa más fatal que la hipocresía. El gran reformador Martín Lutero dijo: nada detesta a la hipocresía más que el amor. Y nada padece tanta hipocresía como el amor. Sabias palabras las de Lutero. El amor detesta la hipocresía. Usted ve aún con Jesús, cuando Judas era dice el Antiguo Testamento, uno de los salmos, era su íntimo, la persona que estaba más cerca de él, que manifestaba su amor por Jesús. Pero cuando llega la realidad, ya no la profecía, sino la realidad, este hombre decía amar a Dios, pero realmente amaba el dinero. Y por eso, cuando vio que el Señor multiplicaba los peces y los panes, cuando él vio cómo sanaba a los enfermos y hacía tantas cosas y venían las ofrendas, dice: no hay problema, yo me quedo con el 70%, al fin y al cabo puede multiplicar la plata también. Y comenzó a ser un ladrón, pero decía amar a Dios, a Jesús. Y cuando llegó el momento en que de pronto dice: no me es suficiente, porque el avaro nunca tendrá satisfacción, tenga lo que tenga. Y sabe, dice la Biblia que fue a los líderes religiosos y les dijo: ¿quieren a Jesús el Nazareno? Yo se lo vendo. ¿Hasta dónde llega la hipocresía? ¿Cuánto pides? ¿Cuánto dan? Oiga, qué impresionante que alguien, teniendo enfrente al maestro, enseñándole cantidad de cosas, tuvo el privilegio de oír sus enseñanzas, de ver cómo él trataba a la gente, de ver cómo él amaba a los necesitados, que sanaba a los enfermos. Dice la Biblia, por compasión, hacía tantas cosas y no le importó. Estaba el signo pesos en su cabeza. Y dice la Biblia que le dijeron 30 monedas de plata, suficiente. Y le dieron las 30 monedas de plata. Y cuando llegaron por él dirigía en cierta forma el grupo. Y cuando ve al maestro, le da el beso. Y alguien diría: ¿cómo lo ama? Hipócrita. Con ese beso estaban diciendo: este es, tómenlo. Si hay algo que debemos tener nosotros, es sinceridad en nuestro amor. Porque hay alguien que es nuestro modelo perfecto. Y se llama Jesucristo, mi Señor y mi Salvador. Aleluya. ¿Sabe? Hay unas palabras bien preciosas que se encuentran en la primera carta de Juan, capítulo 3, versículo 18. Juan 3, 18 dice lo siguiente: hijitos míos, no amemos de palabra ni de lengua. No amemos de palabra ni de lengua, sino de hechos y en verdad. ¿Sabe? El amor generalmente para muchos es competitivo. Hay gente que dice: yo amo más a Dios que usted. Y se convierte en una competencia. Pero desde la perspectiva divina, el amor no es competitivo. El amor es demostrativo. ¿Me escucharon? ¿El amor es qué? Tenemos que demostrar lo que decimos con las palabras, y son los hechos. Por eso el apóstol Juan, inspirado por el Espíritu Santo, dice: hijitos míos, hermanos míos, no amemos de palabra ni de lengua. Eso es lo más fácil.
decirle a la gente le apreciamos, mas por dentro está diciendo lo detesto. Mas aquí dice, no amemos de palabra ni de lengua, sino de hechos y en verdad. Lo segundo que quiero decir, ¿cómo debemos amar a Dios? Perdón, a los hermanos. Debemos amar a los hermanos con sinceridad. Así debemos amarnos. Pero en segundo lugar, debemos amarnos con amor fraternal. Vea el 10 de la carta a los Romanos. Capítulo 12, versículo 10 dice, amaos los unos a los otros con amor fraternal. En cuanto a honra, prefiriéndoos los unos a los otros. Cuando habla de esto, la expresión amor fraternal viene de la palabra griega Filadelfia, que hace referencia al afecto natural que hay entre los hermanos y las hermanas de una misma familia, el amor de hermanos. Y alguien escribió y dijo, aunque no somos hermanos de sangre, debemos amarnos los unos con amor fraternal. Ahora, corrijo eso. Cierto, cuando hablamos físicamente, bueno, levanten la mano los que dicen, yo soy un hermano más aquí de todos los que están. Todos los que están son mis hermanos. Todos ustedes son mis hermanos. ¿Puede decir eso usted de todos los hermanos? Salude a la persona que está adelante, atrás, a su lado. Diga, hermano, Dios te bendiga. Mi hermano, Dios te bendiga. ¿Me escuchan? Hermanos, hermana, Dios te bendiga. Es mi hermano, es mi hermano, es mi hermano, es mi hermana. Pero no somos de sangre, físicamente no. Pero permítame decirlo, la iglesia sí somos hermanos en sangre, porque la sangre de Jesucristo, su santo Hijo, limpió nuestros pecados, nuestras maldades, nos hizo parte de la familia más grande de la tierra, que es la familia de Dios. ¿Alaban al Señor? Oh Dios, donde quiera que voy, en cualquier parte del país y fuera del país, encuentro hermanos. Y es como si nos distinguiéramos de hace rato. En un viaje que hice a Estados Unidos, tuve la oportunidad de compartir con muchas personas y hermanos, y me decían, pastor, Dios lo bendiga, qué alegría, y ese abrazo, como si fuéramos viejos conocidos. Quiero que entienda, ¿sabe qué nos une? El amor, pero nos une el Espíritu que vive en nosotros. El Espíritu Santo vive en mí. Y si tú tienes el Espíritu de Dios, esa es la unidad perfecta. El amor y el Espíritu hace que podamos entender la importancia de amarnos con amor fraternal. Y dije que es un amor natural. ¿Cuántos de los que están aquí, damas o caballeros, tienen hijos? Levanten la mano. Ahora usted dice, pastor, yo no tengo hijos, pero tengo hermanos, tengo primos y demás, pero hablemos de hermanos. ¿Alguna vez, padre y madre que me escucha, le ha dicho Dios, dame amor por mi hijo? ¿Le ha pedido usted eso? Señor, dame amor por mi nieto. ¿Le ha pedido eso? Nunca he pedido ni pediré amar a mi hija, amar a mi otra hija, amar a mi nieto. Nunca le he pedido, porque eso es algo que fluye naturalmente. Cuando dejo a mi nieto en la mañana,
en el colegio, él me abraza y me dice, chao papi, nos vemos. Y cuando voy a recogerlo, corre hacia mí. Qué emoción tan grande, el amor natural por ellos. ¿Alaban a Dios? ¿Comprenden lo que digo? Aleluya. Estaba dictando una clase esta semana que me pidieron unos pastores. Me dice, pastor, ¿pueden dictarnos una clase? Le dije, claro. Y comencé a dictar la clase. Bueno, antes con uno solo, luego él dijo, ¿puedo traer a otro? Tráigalo. Él quiere venir, que venga. Y comencé a dictar la clase en estos 15 días y en una de las clases me hizo una pregunta, le contesté, le di el argumento y le dije, es por esto, esto y esto. Y hablé algo más y fue tanta la emoción de escuchar y decir, no había escuchado eso nunca. Se paró, me abrazó y me dio un beso en la mejilla. Ese es el ósculo santo. Emocionado. Su hermano le está transmitiendo un conocimiento que él no tenía. Emociónese con la familia de Dios. ¿Alaban al Señor? Es nuestra familia. Hoy tenemos el privilegio de compartir, hoy tenemos el privilegio de participar de esta bendición, pero todos los días yo tengo la bendición, cada que vengo con ustedes, de compartir con ustedes. Me siento feliz de compartir con ustedes como mis hermanos, como mis hermanas en Jesús. Son mi familia maravillosa que encuentro en toda parte, y quiero decirle, un día voy a estar en el cielo y allí me veré con ustedes diciendo, valió la pena ser parte de esta familia gloriosa y bendita que es la familia del Rey de Reyes y del Señor de Señores. Aleluya. Pero es triste ver entre hermanos que no se pueden ver, y estoy hablando de la iglesia. Comenzando el pastorado, tal vez unos 43 años atrás, una hermana llegó de primera, estaba quebrantada ella, pero quebrantada, llorando. Llegaron otros y llegó otra hermana. Y ella volteó a mirar y fue como si le hubieran cortado su oración. Yo seguí orando y ella se paró, no soportó, se paró y me dijo, oiga, pastor, dígame. Pastor, quiero decirle, o ella o yo. Perdón, ¿qué dijo? Ella o yo. ¿Qué problema tenía? No lo sé, pero parece que bastante. Y siendo su hermana en la fe, en Cristo, le dice, o ella se queda o yo. Le dije, ninguno de los dos, conviértase a Jesucristo. Oh, no les gusta, pero es la realidad. ¿Por qué? Porque la Biblia dice que el que no ama a su hermano, al que ha visto, no puede amar al Dios que no ha visto. Es interesante esto, dice que esto es un daño terrible. Vaya conmigo a la primera carta de Juan, capítulo 4. Mire conmigo el capítulo 4 de la primera carta de Juan, y voy a leerles el versículo 19 y 20. Dice, nosotros le amamos a Él, porque Él, ¿le fue difícil amar a Dios? Y tengo que decir, ¿le fue difícil amar a Dios? No. Es que Él ha hecho cosas tan extraordinarias y tan gloriosas. No tuve ningún problema en amar a Dios y no tendré problema de amarlo hasta el último momento de mi vida. Le amaré y le amaré más en la eternidad cuando le vea tal como Él es. Aleluya. Entienda esto, dice la palabra de Dios, que el versículo 19 del capítulo 4 de la primera carta de Juan, nosotros le amamos a Él porque Él nos amó nosotros primero. Si alguno dice,
Yo amo a Dios y aborrece a su hermano. Es mentiroso. Es mentiroso. Pues el que no ama a su hermano, ¿a quien ha visto? ¿Cómo puede amar a Dios a quien no ha visto? El amor por nuestros hermanos es natural, fluye. Tenemos muchas razones, solo le voy a dar una. Tenemos al Espíritu Santo que derramó el amor de Dios en nuestros corazones y Él vive en nosotros. ¿Cómo no amar? Pastor, es que no sabe lo que ella ha hecho. Esa ha hecho tantas cosas. Oiga, pueden haberle hecho muchas cosas, pero es hermana. No podemos hablar que somos perfectos. Somos imperfectos. Y debemos amar con todas sus imperfecciones. ¿Sabe por qué? ¿Sabe por qué la Escritura dice esto? Y es extraordinario y maravilloso entender lo que significa el amar. Mire el versículo 7. Amados, amémonos unos a otros, porque el amor es de Dios. Todo aquel que ama es nacido de Dios, porque Dios es amor. Porque Dios es ¿qué? Amor. Amor fraternal. El amor fraternal. Lo tercero que quiero decirles, cómo amarnos nosotros como familia, como hijos de Dios. Dije, sinceramente, con sinceridad. 2, amarnos con amor, ¿qué? Fraternal. Y 3, debemos amarnos como a nosotros mismos. Son las palabras de Jesús. Son las palabras de Cristo. Amarás a tu prójimo como ¿qué? Como a ti mismo. Hay cosas que no han sido fáciles para mí. Mi padre, una situación muy difícil. Pero cuando conozco a Jesús, Él me dice, ámalo, es tu prójimo. Todas las cosas que ha hecho, Dios dice, ámelo. No amamos al papá porque se porta bien. No amamos a la mamá porque sencillamente hace todo lo que hace por nosotros. Amamos a nuestros padres porque Dios nos amó a nosotros. Y es un requisito indispensable. ¿Cómo puedo amarlo? ¿Cómo puedo amarla? Como Jesús te amó. Jesús, Dios, en la persona de Jesús nos amó sin condición alguna. Porque el amor de Dios es incondicional. Somos nosotros los que ponemos barreras, condiciones y tantas cosas. Por eso, cuando habla de esto, está en Mateo 22:39, lo mismo que el que leí. El segundo mandamiento es semejante: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Una de las tendencias naturales del ser humano es la autoconservación. Por eso es que Pablo dice, nadie aborreció su propia carne, sino que la sustenta y la cuida. Si usted se siente enfermo, ¿qué hace? ¿Se preocupa? Si usted se siente enferma, ¿se preocupa? Claro, pastor, hay ciertas cosas que son sorpresa. Entonces inmediatamente buscamos cómo contrarrestarlo. Médico, especialista, le dicen, haga esto
deje tal cosa, tómese esto, ¿qué hace usted? En la parte normal, la gente dice, no, tengo que ¿qué? Que cuidarme. Y lo hacen, o lo hacemos, nos cuidamos. Porque lo que dice Jesús, como a ti mismo. Nadie aborreció, dijo Pablo, su propia carne, la sustenta y la cuida. Tiene que estar desquiciado, tiene que esa persona estar desquiciada para no cuidarse a sí mismo. Y tengo que decir entonces que la Biblia habla de amar al prójimo como a uno mismo, es tratarlo como quisiéramos que nos traten a nosotros. Esta es la regla de oro. ¿Esta es qué? La regla de oro. Es algo que debemos hacer. Y aquí estamos hablando de las palabras de Dios. Las palabras de Dios. Le pregunto, ¿cuántas cosas ha hecho por sus hijos? ¿Alguno de ustedes me puede contestar? ¿Cuántas cosas ha hecho por sus hijos y cuántas cosas haremos por nuestros hijos? O puedo tener el sueño más, deseo estar acostado y dormir, pero mi nieto está enfermo y se me va el sueño. Él requiere ¿qué? Mi cuidado, mi atención. Hay que llevarlo en lo que sea, vámonos. Porque son cercanos a nosotros. Pero recuerde que nuestros hermanos son muchos. Por eso la Biblia dice que debemos llorar con el que llora, sufrir con el que sufre. Y ellos son, ¿a qué me refiero? A nuestros hermanos. ¿Qué tanta preocupación hay por nuestros hermanos? Hay veces sabemos que tienen necesidades y pudiendo ayudar, no lo hacemos. Pudiendo llegar para darle una palabra de ánimo, no nos interesa, lo dejamos por alto. Es importante que nosotros nos amemos de hechos y en verdad. ¿Alaban al Señor? ¿Cuánto se necesita cuando alguien está enfermo, un hermano, una hermana y aún su vecino? Es la demostración del amor de Dios que está en nosotros con aquellos. Tengo un vecino terrible, oh Dios, terrible. Hace la vida imposible en los cultos, pero no hay problema. Lo saludo, Dios te bendiga. Y si hay alguna necesidad y puedo hacer, voy, lo hago. ¿Por qué? Porque es el amor por mi prójimo. No es cómo me ataca, es cómo respondo al ataque. Y debo responder como Jesús respondió. Lo crucificaron, lo molieron a golpes, lo escupieron, hicieron de todo con él. Ya estaba listo para morir, pero antes de morir, cuando fue crucificado, levantó sus ojos al cielo, estando como un monstruo, su cara, su cuerpo destrozado, con poca sangre. Y levantó sus cabezas débilmente, pudo hacerlo, y dijo: Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Y alguien me dijo, pero hay gente que sí sabe. Igual, perdone, porque eso es amor por el prójimo. ¿Comprenden lo que digo? Quisiera llevarles a pensar en lo siguiente. No solamente debemos amar sinceramente, amarnos los unos a los otros, dice la Biblia, pero debemos amar como Jesús nos amó. Vea lo que dice Juan 13:34. ¿Tiene su Biblia? Véalo, por favor. Dice: un mandamiento nuevo os doy, que os améis los unos a los otros, como
como yo los he amado, así también ámense ustedes. Ámense. Eso es supremamente importante. Como Él es nuestro modelo. Y tengo que decir que Jesús es nuestro modelo en todo. En todo. Debemos perdonar como Él perdonó. Debemos tener paciencia como Él ha tenido con nosotros. Le pregunto, levanten la mano los que han pecado desde que son cristianos. Claro que hemos fallado y faltado, pero a pesar de que hemos pecado, Él sigue diciéndonos: te amo y estoy contigo, no te dejaré ni te desampararé. Te perdono y si sigues te castigo, te reprendo porque te amo. Alabado sea el nombre poderoso de Dios. Ese es el modelo de Jesucristo para nosotros. De la manera que Él nos ha amado, así debemos amarnos. Lo segundo que quiero decirles en esta mañana: ¿por qué debemos amarnos? ¿Cómo debemos amarnos? Pero ahora pregunto, ¿por qué debemos amarnos nosotros? Lo primero que quiero decirles, porque el amor es de Dios. Lo leí ahorita y se lo vuelvo a leer. El texto de la palabra dice en la primera carta de Juan 4:7: amados, amémonos unos a otros, porque el amor es de Dios. Si alguno no ama y dice: yo amo a Dios, pero no ama a su prójimo, todo aquel que ama es ¿qué? Nacido de Dios. Todo aquel que ama es ¿qué? Pero mire la segunda palabra con la que termina. Dice el texto así: que el amor es de Dios. Y si alguno no ama, no es nacido de Dios. Pero si ama es ¿qué? Nacido de Dios. Pero si no ama a su hermano y a su prójimo, ni es nacido de Dios. ¿Sabe lo que significa? No importa cuán religioso sea. Porque podemos ser muy buenos religiosos, no importa el cargo que tengamos en la iglesia. Sea creyente, líder, ministro, predicador, eso no importa. Si nosotros no amamos, dice la Biblia, no hemos nacido de nuevo. Porque el que ama es nacido ¿de qué? Y segundo, le conocen. ¿Cuántos conocen a Dios? ¿Cuántos conocen a Dios? ¿Cuál es la parte sobresaliente de Dios? Su amor. ¿Alaban al Señor? Es la base de todo, es el amor. Escuche esto. La Biblia dice: mas el fruto del Espíritu es ¿qué? Amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Se desprende del amor el resto. Si no amamos, no hay gozo, no hay paz, no hay fe, no hay fruto. Pero si hay amor de Dios en mí y yo amo a Dios, me es muy fácil amar a mi prójimo y mostrar paciencia, benignidad, bondad, mansedumbre, templanza. Y la palabra dice: contra tales cosas no hay ley, no hay ley. Por eso, ¿por qué debemos amarnos unos a otros? Porque el amor es de Dios. Segundo, ¿por qué debemos amarnos? Porque tenemos al Espíritu Santo. ¿Cuántos tienen el Espíritu Santo?
Me encanta en la Biblia ver algunos pasajes, todos, pero algunos pasajes que cambiaron mi manera de pensar. Espero me entienda lo que voy a decir. Por mucho tiempo llegué a la iglesia, año 77, pero comencé a tener muchos temores, porque decían, si Cristo viene, usted se puede quedar. Y comenzaron a decir, cuidado, cuidado, porque puedes perder tu salvación. Me despertaba en la noche, como a las 3 de la mañana, muchas veces, por mucho tiempo, me hospedé en el templo cristiano. Y yo me despertaba y esperaba escuchar algún ruido, así fuera que estuvieran roncando mi pastor o la pastora, porque decía, no ha venido el Señor, aquí estoy todavía. Y cuando hacía algo indebido, sentía que ya no era salvo. Mas cuando leí en la Biblia que dice, si me amáis, guardad mis mandamientos. Y luego dice el texto, y entonces, dice la Escritura, enviaré otro consolador, que es el Espíritu Santo, para que esté con vosotros para siempre. ¿Me escuchan? Eso lo encuentra usted en el Evangelio de Juan. El evangelista Juan en el capítulo 14. ¿Quiere ir allá, por favor, para confirmarlo lo que acabo de decir? Si me amáis, versículo 15, si me amáis, guardad mis mandamientos. 16, y yo rogaré al Padre para que envíe otro consolador. ¿Quién es ese otro consolador? Para que esté con vosotros, ¿para qué? Si Él está para siempre conmigo, no tendré problema en amar, porque Él es el que hace fluir el amor en mí. ¿Comprenden lo que digo? Puedo detestar alguna acción y tengo que decir, me molesta, pero le perdono por el amor que Dios derrama por su Espíritu continuamente en nosotros. Cada día Él nos alimenta de su amor. Y hablo de Dios que hace ese trabajo extraordinario en nosotros para que nosotros podamos entender la importancia del porqué de estas cosas. ¿Sabe? La palabra de Dios nos presenta por qué debemos amarnos, porque el Espíritu Santo está en nosotros, porque Él vive con nosotros. Y entonces dice la Escritura, y es Romanos capítulo 5 versículo 5, y la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios fue derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue. ¿Le falta amor? Alguien puede decir, pastor, a mí me falta amor. Normal, en algunos. Hay momentos en que las circunstancias hacen que no baje ese deseo de mostrar el amor porque se siente mal. Pero tienes el Espíritu Santo y Él hace que cada día crezcamos en amar. Y quiero terminar este punto diciendo, ¿por qué debemos amarnos? Vaya al capítulo 3 de Colosenses, versículo 14. ¿Por qué debemos amarnos? Mire el texto. Y sobre todas estas cosas, escuche, y sobre todas estas cosas, vestíos. ¿Vestíos de qué? Me encanta porque utiliza unos términos que son muy comunes en nosotros y muy claros para nosotros. ¿Qué es lo primero que hacemos al levantarnos? Y algunos dicen, orar.
otro pedir el tinto, bueno, lo que sea. Pero luego echarse una ducha y luego, si es domingo como hoy, dice, voy al templo, busca el traje que mejor le gusta y que mejor quede para ir al templo. Se vistió el color que le gusta, el negro, el azul, el marrón, el que sea, pero se lo coloca, se mira al espejo, oh, ahora puedo salir. ¿Y sabe qué debe hacer cada cristiano cada día? Decirle, Señor, yo quiero ser revestido de amor para poder tratar a las personas como debo tratarlas, de poder perdonarles si tengo alguna circunstancia adversa con alguien, poder decirte perdono o pedir perdón cuando he ofendido, porque eso puede suceder. No solamente pedimos perdón, pero perdonamos, las dos cosas, porque mientras estemos en esta tierra tendremos cualquier tipo de circunstancias. Por eso el vínculo perfecto es que el amor. Vístase de amor, dice el texto, vestidos de amor, porque este es el vínculo perfecto. ¿Qué significa esa palabra vínculo perfecto? Que nos hace posible entender y comprender que todos nosotros podemos estar unidos, no porque somos perfectos, sino a pesar de la imperfección, por el amor de Dios. ¿Comprenden eso? El amor de Dios. Y debo terminar hoy diciendo lo siguiente. Este puntito quisiera decirles algo más. ¿Por qué debemos amarnos? Vaya a la primera carta de Pedro 4:8. Dice, y ante todo, tener ferviente amor, porque el amor, ¿qué hace el amor? Porque el amor, ¿qué hace? Cubrirá multitud de pecados. Mire que aquí establece otro elemento. ¿Por qué debemos amarnos? Porque el amor cubre multitud de pecados. No es alcahuetería, eso quiero que lo entienda. No estamos alcahueteando el pecado, pero no vamos a hacer un escándalo público de la persona. Eso no hace bien. ¿Comprenden lo que digo? Eso no hace bien. ¿Qué tan fácil poner en la picota pública a las personas porque fallaron y pecaron? Dios mío, algunos dicen, es que mi pecado es pequeñito, en cambio ese es gigantesco. Para Dios no hay pecado grande ni pequeño. Para Dios es claro que es pecado y ofende la santidad de Dios. Y cuando alguien peca, no debe hacerlo. La Biblia lo dice, no pequéis. No pequéis. Pero si eso sucediere, trátelo como quisiera que te trataran a ti. Con misericordia, con benignidad. Porque muchas veces creemos que somos superiores a los demás. Recuerde que somos hechos del mismo material. Somos de carne y de hueso. Claro que tenemos que tener cuidado en no pecar, pero si vemos a alguien hacerlo, cúbralo. Ante todo, tened ferviente amor. Ferviente amor. Permítame decirlo de esta manera, que hierva el amor en nosotros. ¿Alaban a Dios? Porque será muy fácil ayudar en lugar de despreciar. Será muy fácil levantar en lugar de pisar al que está caído. Quiero terminar con este punto hoy. ¿Para qué hay que amarnos? ¿Cómo debemos amarnos? Es lo primero. Lo segundo que acabo de decir es porque hay que amarnos. Y ahora, ¿para qué hay que amarnos? ¿Para qué hay que amarnos nosotros?
Contestaré con lo que dice Juan, el evangelista, en el capítulo 13 y versículo 35. En esto conocerán todos que sois mis discípulos, mis hijos, si tuviereis amor los unos por los otros. Vuelvo a repetir, ¿para qué hay que amarnos? Para hacer la diferencia. Este mundo está lleno de odio. Este mundo está lleno de malas acciones. Por eso se mata con facilidad, por eso se desprecia la vida, se hace cantidad de cosas en contra los unos a los otros. Es normal que en este mundo haya violencia, haya falta de amor por sus hijos. Es tan fácil que se vaya el padre con otra persona que no sea su esposa y se va a criar hijos que no son suyos. Es lamentable esas cosas. O madre que abandona sus hijos y su familia para alimentar otros que no son los suyos. Eso habla de tener un amor que no existe realmente el amor. ¿Por qué? Porque habla que no tiene ese aspecto de amor natural. Eso va contra la naturaleza del ser humano. Pero tenemos este mundo y se verán cada día cosas peores. Pero quiero decir una cosa: Jesús dijo: vosotros sois la luz del mundo y la sal de la tierra. Eso produce el mundo, pero en la iglesia tenemos que ser la diferencia. Nos amamos a pesar de las dificultades, nos amamos a pesar de las agresiones, nos amamos a pesar de todo, porque somos diferentes a este mundo y el mundo tiene que verlo. Y esa es nuestra responsabilidad delante del Dios Todopoderoso y maravilloso. Aleluya, aleluya, aleluya. Esto es supremamente importante. Puedo matar mi garganta predicando, acabarla. Puedo debilitarme en decir cosas bonitas, pero si en la práctica yo no muestro el amor, nada vale. Por eso Jesús dijo: si quieren que el mundo sepa que ustedes son mis hijos, que ustedes son mis discípulos, no se dañen entre ustedes. No se muerdan los unos a los otros. Es ámense los unos a los otros. Y el mundo sabrá que yo soy vuestro líder, vuestro Señor y vuestro Salvador. ¿Alaban a Cristo? Oh, Señor. ¿Por qué amarnos? ¿Por qué hay que amarnos? Porque somos la diferencia. Porque somos un patrón de comportamiento. Mire lo que dice la Biblia en primera carta de Timoteo 4:12. Ninguno tenga en poco su juventud, sino sea ejemplo en palabra, conducta, espíritu. Pero observe que el texto establece aquí y dice: amor, espíritu, fe y pureza. Debemos ser un ejemplo de fe. Debemos ser un ejemplo de personas espirituales, pero nunca podemos quitar el amor. ¿Cuáles son nuestras actitudes? Hay algunos que hacen algo que no debe ser. Un hermano me dijo: pastor, estaba sirviendo en una iglesia y el pastor públicamente me gritó y me dijo: no sirva más, usted no sirve, y le trató de tal forma. Me humilló. ¿Qué hiciste? Perdonarlo. No se fue y dijo: mire, ese es un impío, porque generalmente uno comienza a abrir su boca negativamente. ¿Hizo algo malo? Déjeselo a Dios, Él sabe corregir.
Él lo sabe corregir. Si puede hablar después, hable con todo el respeto con la persona. ¿Comprenden lo que digo? No se quede con eso en su corazón. Es dañino. Pero sea la diferencia. Un vecino se acercó a una hermana de la iglesia y le dijo: quiero hablar con usted. Más idólatra que el diablo, pero este hombre habló con la persona, que digo, una hermana preciosa de la iglesia, y le dijo: quiero decirle que vi al pastor entrar en un motel con otra mujer. Y le dijo cosas, y ella me dice: pastor, yo hubiera creído si no le conociese, pues lo he visto por más de 20 años aquí. Cuando escuché esas palabras, me sacudí, soy un ser humano. Deseo de agarrarlo y sacudirlo y decirle: pruébeme eso. Porque esa es nuestra carne, ¿cierto? Pero no, el Señor no es eso. Justo ese mismo día lo vi y le dije: hola, Dios te bendiga, ¿cómo estás? Él me dice: bien. Yo tengo que tener bien mi corazón. Lo dije en secreto: Señor, perdono a este vecino. No me va a entender si le digo algo, va a ser un escándalo. No voy a hacerlo, pero le perdono en el nombre de Jesús y no permito que mi corazón se dañe. Qué triste que hay corazones de creyentes dañados con otros creyentes. Ni se saludan, ni se quieren hablar, y hablan y dicen: no quiero perder el tiempo con usted. ¿Por qué eso? Sea un ejemplo. Donde quiera que usted esté, usted es un ejemplo para todo el mundo. Jesús dijo: así alumbre, y permítame usar la palabra amor, es la luz. El texto dice: así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Entonces, así vea el mundo vuestro amor, para que vea el buen comportamiento, las buenas reacciones, cómo nosotros respondemos, y glorifiquen al Dios de los cielos por lo que somos delante del todopoderoso y maravilloso Dios al cual servimos y amamos con todo nuestro corazón. Aleluya. Aleluya, aleluya, Señor Jesús. ¿Por qué debemos amarnos? Y la Biblia dice en el capítulo 8 de Romanos, capítulo 13 de Romanos, capítulo 13 de Romanos, versículo 8. Mire lo que la Escritura dice: no debáis a nadie nada, y si debe, pague. ¿Dicen amén? No debáis a nadie, pero si debe, pague. Sino amaos los unos a los otros. ¿Sí? Porque el que ama al prójimo ha cumplido la palabra de Dios. Ha cumplido la ley, pero ha cumplido la palabra de Dios. Por eso, amarnos los unos a los otros no es una opción. Amarnos los unos a los otros es una obligación. Es una obligación. Quiero que cierre sus ojos. Quiero que cierre sus ojos y le diga: Señor, aquí está mi vida. Padre, he predicado tu palabra hoy del tema supremo para nosotros como iglesia. Es amarnos los unos a los otros. ¿Quiere usted cerrar sus ojos, ponerse en pie ahí donde está?
Si usted tiene algo contra alguien, soluciónelo. Perdone. Ame a su hermano. Ame a su hermana en Cristo. Ame a su familia. Ame a los que sirven. Amen a los que trabajan en la obra de Dios. Ame a su prójimo que no es convertido, que posiblemente es tu problema. Ámelo con todo el corazón, como Dios te amó, y muestre ese amor. Muestre el amor tan grande que ha sido derramado en nuestros corazones, que es el amor de Dios. Levanta tus manos al cielo y dile: Señor, ayúdame a entender. Pero ante todo, ayúdame a practicar tu palabra hoy, en el nombre poderoso de Jesús. Señor, arranca de mi corazón toda herida, arranca de mi corazón y sana toda herida del alma, Dios de la gloria, ahora, en el nombre poderoso de Jesús. No nos dejes salir de este lugar, Señor, sin quedar nuestro corazón sano, para que el amor fluya, no solamente para mi bien, pero para el bien de las personas que me rodean ahora, en el nombre de Jesús, en el nombre poderoso de Jesús. Dios de los cielos, ministra cada vida ahora mismo, ministra cada vida ahora mismo. Si alguien necesita algo, de alguna necesidad tiene y necesita de oración, escucho un sonido, el rugido del león, levantando a sus hijos, despertando esta nación. Vamos. Se escucha un sonido, el rugido del león, levantando a sus hijos, despertando esta nación. Ahora dilo con autoridad. Nos dio poder y autoridad sobre la muerte y toda la enfermedad. Nos ha sentado en un lugar celestial, con nuestra boca vamos a profetizar. Jesucristo es Rey.